Mi papá falleció y a su funeral llegó una señora diciendo que también era su mujer. Siempre había creído que este tipo de historias solo se veían en telenovelas, pero no, a nosotros nos tocó vivirla. Les cuento que mi papá siempre fue un hombre de negocios, un hombre muy inteligente, amoroso con mi mamá y con nosotros sus hijos. Yo soy su hija mayor y mi hermano que nació 2 años después de mí. Con mucho esfuerzo y dedicación logró crear 3 empresas. La verdad, económicamente siempre estuvimos muy bien. Nosotros estudiamos para administrar las empresas de nuestro padre. Actualmente yo soy dueña de una y mi hermano de otra. La tercera está a nombre de mi mamá. Y se preguntarán por qué las empresas estaban a nombre de nosotros y no de mi papá. Pues resulta que 2 años antes de su fallecimiento, cuando se enteró que estaba mal de salud, decidió colocar todo lo que estaba a nombre de él, a nombre de nosotros, tanto las empresas como los otros bienes. Fue muy difícil enterarnos que su salud no mejoraría. Sin embargo, él siempre tomó la mejor actitud y se dedicó a disfrutar su tiempo al máximo con nosotros. Ya cuando él se nos fue, el día de su funeral, apareció una mujer que decía ser la mujer de mi papá, y todos nos quedamos asombrados y lo peor es que llevó 2 niños y dijo que eran hijos de mi papá. Hicieron un escándalo que porque lo llevaron a esa funeraria, que porque lo vistieron así, que porque todo. Se creían con derecho a decir cómo sería el funeral de mi papá y mi mamá tuvo que salir un rato porque no soportó ese espectáculo. Se terminó el funeral y se supone que todo había quedado ahí. A los 2 días llega esa misma mujer a nuestra casa diciéndole a mi mamá que teníamos que desalojar esa propiedad y que por lo pronto se llevaría un auto porque todo lo que teníamos era del papá, de sus hijos y también tenían derecho a todo. Nos tocó llamar a la policía y le dijimos que hiciera lo que quisiera, que si tenía derechos sobre algo que lo peleará por la vía legal, que de nuestra casa no iba a sacar nada y mucho menos llevarse un auto. Para no alargar más la historia, ella demandó pidiendo derechos porque supuestamente mi papá vivió con ella muchos años y que por tal motivo tenía derecho a toda la herencia que él había dejado. Lo más curioso es que mi papá siempre vivió y durmió todos los días con mi mamá. No nos cabía en la cabeza cómo esa mujer decía todas esas cosas y por más increíble que parezca también dijo que los hijos que tenía no eran de mi papá, pero según ella, él los crió y por tal también tenían derechos. La verdad no sé quién asesoró a esa señora porque cómo podía pensar que tendría derechos sobre todas las cosas de mi papá si él nunca vivió con ella, aunque en realidad nunca sabremos si de verdad era su amante o qué, pero su demanda no dio frutos porque entre otras cosas ya nada estaba a nombre de mi papá. Por algún tiempo siguió esperando a mi mamá afuera de la casa para gritarle que se había robado su herencia, que todo que tenía también era suyo, y como ya estaba todo perdido, supongo que se cansó y ya no supimos más de ella. Y si te gustó esta historia o te gusta mi contenido, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias por vernos.